esta mañana quiero hablarte de esa delicada virtud que cuando por fin crees que la has adquirido, es cuando la vuelves a perder. Voy a hablarte de la humildad, porque creo que no hay nada menos humilde que sentirse orgulloso de tu humildad, ¿verdad? Acompáñame por favor a Daniel capítulo 4, versículos 29 al 37. Dice así: al cabo de 12 meses, paseando Nabucodonosor en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Se cumple la palabra de Dios sobre el rey Nabucodonosor, y cuando pasa el tiempo de este juicio, él dice, versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Wow! Queridos hermanos, el rey Nabucodonosor tuvo que aprender una lección que jamás olvidaría. Que el enemigo más peligroso que podía hacerle caer no venía desde fuera de él, sino que brotaba desde dentro de él. El rey Nabucodonosor tuvo que aprender que la fuerza más destructiva que podía hacerle caer no era la fuerza de un ejército enemigo, sino la fuerza destructiva que brotaba desde dentro de su corazón. Y esta mañana quiero hablaros de esa fuerza destructiva, capaz de hacer caer a los reyes, a los generales y a los ricos. Pero también es esa fuerza que puede hacer caer a los trabajadores, a los pastores y a los pobres. Una fuerza destructiva que hizo caer del cielo al ángel más hermoso, que hizo caer del Edén al primer hombre perfecto, que hizo caer de su trono a Nabucodonosor y que por lo tanto te puede hacer caer a ti. Estoy hablando de la fuerza destructiva de tu propio orgullo. Di conmigo, orgullo. Porque sobre cualquier otro enemigo, teme a tu propio orgullo. Porque tu orgullo siempre precede a tu caída. Escúchame bien, tu orgullo siempre precede a tu caída. Por favor, ponme la imagen de Nabucodonosor. Cuando leemos la historia de este juicio divino, muchas veces lo que no estamos entendiendo que realmente es una historia de amor. Dios amaba tanto a Nabucodonosor que lo sometió a un proceso de dolor para extirpar de su corazón el cáncer del orgullo, el cáncer que podía hacerle caer definitivamente y para siempre. Queridos hermanos, Dios te ama tanto que a veces va a permitir que pases por procesos de dolor para extirpar de tu corazón el orgullo que te puede hacer caer. El otro día leí algo muy interesante acerca de los diamantes, algo que yo no sabía.
¿Sabéis? Los diamantes de alto precio no siempre han sido diamantes. Comienzan siendo carbones sin valor. Un diamante en realidad ha sido primeramente un carbón que ha sido puesto bajo una gran presión, sometido literalmente a toneladas y toneladas de presión que han sido capaces de cambiar la naturaleza de sus moléculas y pasarlo de un carbón sin valor a un diamante de alto precio. Es decir, un diamante es un carbón que ha sido sometido a una gran presión, que ha sido capaz de cambiar la naturaleza de sus moléculas. Queridos, muchas veces Dios te va a sacar de tu zona de comodidad y te va a llevar a un lugar de presión para afectar a la naturaleza de tu corazón, para transformar tu corazón de carbón en un corazón de diamante. Él te va a sacar de tu lugar cómodo y te va a llevar a un lugar de presión para una transformación. Y si tú eres como yo, cuando estás en ese lugar de presión, sientes que ha sido Satanás quien te ha llevado ahí. Y oras en contra de ese lugar de presión, reprendes ese lugar de presión, haces guerra contra ese lugar de presión, sin entender que no ha sido Satanás quien te ha llevado a ese lugar, sino que ha sido Dios. En un acto de amor te ha llevado ahí para someterte a una presión que cambie la naturaleza de tu corazón y haga algo hermoso. Queridos, te des cuenta de ello o no, un día todos nosotros nos presentaremos cara a cara delante de Jesús, sin ninguna otra riqueza que poder presentarle que nuestro corazón. Y yo ese día no quiero presentarle a Jesús un corazón de carbón. Yo ese día quiero entregarle a Jesús un corazón de diamante. Un corazón que ha sido forjado a través de las pruebas, las presiones y las crisis que he sido capaz de soportar para llegar a convertirme en el tipo de hombre que Dios quiere que sea. Ahora, hermanos, yo no vengo como el típico predicador que se pone en su plataforma de superioridad moral y dice, mirad lo que yo he logrado y vosotros no, sucias ratas. Esta mañana yo vengo vulnerable y honesto. Y quiero decirte que este último año y medio ha sido uno de los tiempos de mayor dolor en la vida de mi esposa y en la mía. En estos últimos meses hemos sido sometidos a una presión tan grande que literalmente hemos terminado en la cama muchas noches llorando. Ha sido un tiempo realmente difícil. Ahora, no ha sido un conflicto entre ella y yo, pero obviamente todos los hombres casados y mujeres casadas saben que las crisis siempre afectan de alguna manera al matrimonio, ¿verdad? Ahora, no puedo entrar en mucho detalle porque esto se graba y vuela por el mundo y quiero ser muy respetuoso con los protagonistas de esta historia. Pero para que entiendas un poco, te diré que mi mujer y yo formábamos parte de un equipo pastoral en una iglesia en el norte de España. Una iglesia que ya casi desde sus inicios nosotros ayudamos a fundar y levantar. Era una iglesia donde nosotros teníamos una historia, era nuestra historia. Teníamos un lugar de honor, una posición de privilegio, recibíamos un sueldo. Era el lugar donde teníamos a nuestra familia, nuestros amigos. Era nuestra amada ciudad. Y de repente ocurrió un conflicto, una situación de inmoralidad
y en el liderazgo 2 opiniones acerca de cómo debía tratarse el asunto. Y para no entrar en detalle, finalmente Damaris y yo nos vimos en la situación de tener que de alguna manera renunciar a principios vitales y no estábamos dispuestos a renunciar a eso. Entonces literalmente se creó una fractura que nos llevó a tener que salir de nuestra iglesia, lejos de nuestra ciudad, apartados de nuestra familia e ir a Madrid. Y algunos pueden decir, ¡oh, qué romántico! Y Tiel y Damaris, luchando por los principios de Dios, salieron a otra ciudad. Pero voy a ser bien honesto contigo. En enero, cuando me fui a vivir a Madrid, estaba amargado. Estaba amargado. ¿Tú sabes lo que es la amargura? ¿Has probado de ese veneno alguna vez? Yo estaba ahí en Madrid, puro amargado, diciendo, ¿por qué tengo que estar aquí? No lo entiendo, yo no he sido el que ha pecado, esto ha sido una injusticia, ¿por qué tenemos que salir nosotros de nuestra ciudad, perder nuestra historia, alejarnos de esa iglesia que tanto amamos? ¿Por qué no lo puedo entender? Tenemos que irnos ahora. Y yo estaba ahí con una sensación de amargura tan profunda y descubrí algo. Descubrí que la amargura está estrechamente ligada al orgullo herido. Porque la amargura surge cuando crees que tienes menos que lo que te mereces. O cuando crees que estás en una posición más baja que la que te corresponde. O cuando crees que te han dado menor honor que el que crees que eres digno. Y yo estaba amargado y me fui al despacho de un consejero. Deseo que Dios ponga personas como este consejero en tu camino cuando estés en un momento como el que yo estaba. Y ahí andaba yo sacándole toda mi amargura diciendo, ¡ah, pobre de mí, la víctima! Porque mira lo que me han hecho. ¡Ah! Así en plan telenovela mexicana, ya entiendes, ¿no? Ahí sacando toda la amargura y de repente, este hombre me hizo una pregunta que lo cambió todo. Me miró a los ojos y me dijo, Itiel, ¿qué crees que Jesús te está enseñando con esta crisis? Itiel, ¿qué crees que Jesús te está enseñando con esta crisis? Y de repente la presencia de Dios llenó ese despacho. Tan palpable que yo podía sentirla sobre mi piel. Dios mismo había entrado a ese lugar y yo lo sentía y cerré mis ojos, empecé a llorar y tuve una visión. Tuve una visión. ¿Sabéis lo que vi? Vi esto. Vi a Jesús sentado sobre su trono sublime, cubierto de un manto de gloria y honor, gobernando el universo. Millones de ángeles le servían y cantaban adorando a aquel que estaba sentado en el trono, a Jesús. ¿Has visto algo hermoso? Esto es más hermoso que cualquier otra cosa que hayas visto. Jesús sentado sobre su trono, cubierto de un manto de gloria y honor. Y de repente vi a ese Jesús ponerse de pie delante de su trono. Y escuché una voz que decía, Jesús, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó su manto de gloria y se lo ciñó alrededor de la cintura como si fuese una simple toalla, arrodillándose delante de la humanidad para servir como un esclavo. Vi a Jesús despojándose de su manto de gloria y honor y ceñírselo alrededor de la cintura como si fuese una simple toalla para servir a la humanidad. ¿Qué es lo que me estaba enseñando Jesús? Algo que no se aprende un domingo por la mañana. Algo que no se aprende en el instituto bíblico, algo que no se aprende en un congreso de jóvenes. Él me estaba enseñando a ser como Él. Me estaba enseñando el camino a la verdadera grandeza, que es despojarte de tu manto de gloria y honor y personal y ceñírtelo como si fuese una simple toalla para servir a la humanidad como un esclavo. Vi a Jesús y me sanó. Queridos hermanos, ¿cuántos queréis tener el Espíritu de Cristo? Así, seguro. Pues no hay nada que se aleje más del Espíritu de Cristo que la exaltación de nuestro ego. Y cuando estoy hablando del ego, estoy hablando de un sinónimo de tu orgullo. Pablo habló al joven Timoteo y le dio instrucciones de qué tipo de personas tenía que seleccionar y poner en lugares de autoridad. Y Pablo le dijo en 1 de Timoteo 3:6, que esa persona que vas a poner en un lugar de autoridad no sea un neófito. ¿Qué quiere decir la palabra neófito? Alguien que camina por primera vez en el camino de la fe, un recién convertido. No sea que envaneciéndose, la palabra envanecerse quiere decir sentirse demasiado orgulloso de sí mismo, caiga en la condenación del diablo. ¡Wow! ¡Qué interesante! La Biblia dice que la condenación del diablo fue sentirse demasiado orgulloso de sí mismo. Queridos, Satanás no siempre fue Satanás. Al principio, él era conocido como Lucifer. El ángel de las tinieblas que ahora conocemos, al principio era un ángel de luz, un ser lleno de hermosura. La Biblia no nos habla mucho acerca de él, solo unas pinceladas, pero parece ser que en el reino celestial había millares de ángeles, pero había 3 de ellos que estaban por encima de los demás, a saber Gabriel, Miguel y Lucifer. Y parece ser que Lucifer entre todos ellos era el más hermoso, el más sabio y el más lleno de poder. La Biblia lo llama el querubín protector. Ahora, ¿qué protegía? La función de Lucifer era proteger la gloria de Jesús sentado en el trono. Su función era mantener su mirada fija en Jesús sentado en el trono y proteger su gloria, inspirando a millares de ángeles en adoración al Cordero, aquel que es digno de sentarse en el trono. Esa era la función. Pero parece ser que en un momento de la historia, Lucifer
dejó de mirar a Jesús y empezó a mirarse a sí mismo. ¿Y sabéis lo que descubrió? Que era hermoso, que tenía sabiduría, que estaba lleno de poder. Y el tipo realmente debía ser impresionante, porque dice la Biblia que se lo contó a los ángeles, y una tercera parte de todos los ángeles, el 30% de todos los ángeles del cielo, dijeron: sí, Lucy, la verdad es que eres impresionante. Y él les decía: ¿no seré yo acaso digno también de sentarme en el trono? ¿Acaso yo no me merezco un poquito de adoración? Y la Biblia dice que el orgullo de Lucifer fue el motivo de su caída. Ahora, iglesia, préstame atención, que ahí viene la bomba. Me resulta revelador que Satanás estuviese obsesionado por poseer un trono que no le correspondía, y que Cristo decidiese renunciar al trono que le correspondía por amor. Me impresiona que Satanás instigase una rebelión a causa de su propia exaltación, y que Cristo se humillase voluntariamente a causa de su amor por la humanidad. Satanás, obsesionado por un trono que no le correspondía, y Jesús, al cual le correspondía el trono, renunció al trono por amor. ¡Qué aterrador! Escúchame bien, ¡qué aterrador! Es pensar en la idea de que puedes estar en el lugar más santo. ¿Qué lugar más santo que la misma presencia de Jesús? Ministrar delante de su presencia, adorando y dirigiendo a los coros angelicales, y desarrollar el cáncer del orgullo en tu corazón. Atención, líderes, cuidado. Ahora, incluso los discípulos que estuvieron durante 3 años con Jesús, en Mateo capítulo 20 se nos narra el momento en el que Juan y Jacobo enviaron a su mamá a hacerle una petición a Jesús. Y ahí va la mamá, yo creo que era mexicana, ahí toda valiente. Jesús, tengo una petición para ti. Y toma unos taquitos, Y Jesús, que no era nada tonto, le dice: ¿qué quieres, mujer? Ay, nada, en realidad, poca cosa. Lo que quiero es que en tu reino mis 2 hijos, Juan y Jacobo, se sienten el uno y el otro a la izquierda y a la derecha de tu trono. Y Jesús llamó a los discípulos y les dijo: ¿me vais a escuchar ahora? ¿Vosotros queréis el trono? ¿Lo queréis de verdad? ¿Acaso seréis capaces de beber de la misma copa de dolor que yo voy a beber? Ellos le hablaron del trono, Jesús les habló de la cruz. Y entonces Jesús les empezó a explicar: hey, habéis aprendido bien mal del sistema de este mundo, porque en este sistema son los poderosos y los fuertes quienes ejercen dominio sobre los débiles, pero en mi reino, el reino que estoy construyendo, los que quieran ser los mayores se tienen que hacer los menores, los que quieran liderar a todos se tienen que convertir en esclavos de todos. No aprendáis mal, aprended bien. Ellos le hablaron del trono.
Jesús les habló de la cruz. ¡Wow! Satanás se obsesionó por el trono. Los discípulos se obsesionaron por el trono. Nosotros nos obsesionamos por el trono. Jesús renunció a su trono y abrazó la cruz. Hermanos, no somos tan diferentes a esos discípulos. Podemos ver delante de nosotros a Cristo crucificado y andar discutiendo en la iglesia acerca de quién es el mayor, de quién se merece estar en una posición de privilegio, comparando nuestras posiciones económicas, quién tiene el mejor coche, o quién viste mejor, o quién tiene más dinero, siempre viendo a ver quién tiene la mejor oratoria o los mejores dones. Vemos a Cristo crucificado y andamos en competición. Hablo con amor por esta iglesia, que la siento en mi casa. Y creo que sabéis que Conquistando Fronteras es una de las iglesias más relevantes en México. Literalmente miles de ojos están puestos sobre lo que ocurre en esta comunidad. Sois un ejemplo, un modelo. Quizá me atrevería a decir que podéis ser los Corintos de la época de Pablo. ¿Querías ver dónde había avivamiento? Vete a Corinto. ¿Dónde estaban los mejores dones? En Corinto. El mejor grupo de alabanza en Corinto. ¿Dónde se sanaban y liberaban? En Corinto. Vete a Corinto, ahí estaba el avivamiento. Pero ¿sabes lo que andaban haciendo los hermanitos? Mordiéndose los unos a los otros. Tenían una discusión en Facebook de a ver quién era más espiritual. Algunos andaban diciendo, pues yo soy de Cefas. Y otros, los más guapos, decían, pues yo de Apolo. Y había los más fundamentalistas que decían, pues yo de Pablo. Y había otros que eran así, los que andaban en el top, decían, pues yo de Cristo. Y andaban en competición a ver quién era más espiritual. Y Pablo les tuvo que escribir, me imagino así como escribía Pablo. Me lo imagino un poquito así como Alejandro Escobedo. Os escribo con toda ternura de Cristo. ¿Qué estáis haciendo? Me lo imagino así, ¿no? Pablo, Alejandro Escobedo, muy parecidos. Y ¿sabes? Que luego se lo dice. ¿Y sabes lo que les dijo Pablo? No os enorgullezcáis los unos sobre los otros. Ahora, lo curioso es la palabra que Pablo utiliza para nombrar el orgullo. Es una palabra en griego poco común, no era la palabra que se usaba comúnmente. Es una palabra que de alguna manera solo usa Pablo y casi es una mofa. Esta palabra tiene esta forma, es vicio. ¿Y sabes qué quiere decir literalmente? Quiere decir estar inflado, estar sobredimensionado o estar dilatado más allá del tamaño saludable. A ver, de enseñarme vuestro orgullo, ¿cómo está? Bueno, aquí lo tenemos de todos los tamaños y todos los colores, ¿eh? Esa palabra que Pablo utilizó para definir el ego era la palabra que los médicos usaban para referirse a los órganos internos del cuerpo que se hinchaban a causa de una infección. Lo que Pablo nos estaba diciendo es que tu ego
es un órgano enfermo en el cuerpo de Cristo. Tu orgullo es un órgano infectado en el cuerpo de Cristo que le hace funcionar mal. Y con esta imagen yo pienso en tu ego y en el mío y me doy cuenta de que expresa 4 cosas. Lo primero es que tu ego está vacío. Di conmigo, está vacío. ¿De qué está inflado este globo? De aire. Al igual que un órgano enfermo se hincha de aire, el ego se hincha de nada verdaderamente importante. Escúchame, tu ego siempre está ocupado en comparar y alardear. Porque tu ego no encuentra gozo en tener dinero, tener belleza o tener éxito. Tu ego encuentra gozo en tener más dinero que él, ser más guapa que ella y tener más éxito que todos los demás. El ego se hincha de nada y siempre se está pavoneando. ¿Alguien me entiende lo que quiero decir? En segundo lugar, tu ego siempre atrae la atención hacia sí mismo. Al igual que un órgano enfermo atrae la atención sobre sí mismo, el ego atrae constantemente la atención sobre sí mismo. Ahora, yo no soy médico, pero sé algo de los órganos. No los tienes que notar si van bien, ¿verdad? ¿Cuándo empiezas a notar los riñones, el intestino o el hígado? ¿Cuándo están qué? Enfermos. De la misma manera, tu ego siempre está atrayendo la atención y haciéndose notar en el cuerpo de Cristo. Déjame explicártelo así. Yo crecí en un barrio donde venía un chatarrero, el chatarrero, y venía con su camión cerrado. Y un día pasó y mi papá me dijo algo, me dijo, oh, hoy el chatarrero no lleva mucha chatarra. Y yo le dije, papá, ¿cómo lo sabes si el camión está cerrado? ¿No ves lo que hay dentro? Y mi papá me dijo esto, muy fácil, hijo. Cuanto más vacío está el camión, mayor es el ruido que hace. Y siempre que veo a alguien en la iglesia llamando la atención, siempre atrayendo la atención sobre sí mismo, criticando a otros para elevar su posición, siempre intentándose hacerse notar. Recuerdo las palabras de mi padre que dice, cuanto más vacíos están, más ruido hacen. Lo tercero acerca de tu ego es que está dolorido. Al igual que un órgano enfermo está dolorido, tu ego constantemente se duele. Iván, a ver cuántas veces has escuchado esto en la iglesia. Pastor, han herido mis sentimientos. Queridos, vuestros sentimientos no pueden herirse, porque los sentimientos no son más que reflejos del alma. ¿Sabes lo que realmente se ha herido? Tu orgullo. Lo que se hiere es tu orgullo. Y en nuestras iglesias, qué difícil es que no nos vayamos a la cama sintiéndonos la víctima. Como que todo el mundo está conspirando en contra de nosotros. Todo el mundo nos debe algo. Nos tienen que pedir perdón. ¡Ay, pobre de mí! Porque fíjate, y te crees el centro del universo. Tengo algo que decirte, no eres tan importante. La gente anda bien ocupada pensando en ellos mismos como para pensar tanto en ti. Y lo último es que tu ego está a punto de colapsar. Al igual que un órgano enfermo está a punto de colapsar y crear un daño en tu organismo, el ego está a punto de colapsar y crear un desajuste en tu vida. Mira, eleva el globito. Déjame decirte algo de tu ego. Puede destruir tu familia. Puede destruir tu matrimonio. Puede destruir tu empresa. Puede destruir tu iglesia. Porque tu ego está a punto de colapsar y va a crear un daño tremendo a todo a tu alrededor.
Déjame explicártelo de esta manera. Imaginaos que este contenedor es tu familia, tu casa, tu empresa, tu iglesia, tu grupo de alabanza. Imagina cualquier lugar donde tú estés. Ahora, ¿qué pasa si intentamos meter un montón de egos inflados en este contenedor? A ver, necesito la ayuda de unos cuantos. Venid aquí, vamos a intentar llenarlo, a ver qué pasa. Para los más rápidos, vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre? Vamos, todos dentro, ala, venga, en comunidad, todos uno, todos un cuerpito. Muy bien, así está, muy bien, que seguro que entra, ¿eh? Venga, todos ahí, va, muy bien. Muy bien. Algunos ya están entendiendo la parábola, ¿verdad? ¿Cuántos la están entendiendo ya? Otros dicen, no lo pillo. Bueno, luego te hago un dibujito, no te preocupes. ¿Qué es lo que significa esto? Puedes soltar, hermanito. Que no hay sitio para todos. En un lugar, sí, inténtalo. Muy bien, ahí lo logró. En un lugar con los egos inflados no hay lugar para todos. Este es el comienzo de un divorcio, el comienzo de una familia dividida, el comienzo de una iglesia fracturada. En un lugar donde reina el egoísmo, el egocentrismo o la egolatría, no se expresa el Espíritu de Cristo. Se expresa el espíritu de Satanás. Y queridos hermanos, estoy asustado por cómo a veces el cuerpo de Cristo no está funcionando bien, porque no estamos tratando nuestro ego, nuestro orgullo. Por favor, ayúdame al piano. Porque algunos en este punto están diciendo, qué buena palabra. Qué buena para la hermana Lupita, ojalá la escuche, ¿eh? Y otros dicen, oye, el hermano Lupito necesitaba escuchar esto. Hermanita, hermanito, este mensaje es para ti. Como dice mi teóloga favorita, mi esposa Damaris, Itiel, tu orgullo es como tu mal aliento. Todos a tu alrededor lo notan menos tú. Y tengo una triste noticia para ti. Eres bien orgulloso. Si eres como yo, luchas con tu ego. Lo admito. Y en esta crisis, donde he sentido que me han quitado lo que pensaba que era mi derecho, he escuchado la voz de Jesús. ¿Y sabes qué es lo que me ha dicho? Itiel, te amo tanto que te voy a dar a elegir. O te humillas o te humillo. Itiel, te amo tanto que quiero que funciones bien en el cuerpo de Cristo, que encuentres gozo en formar parte de algo que es más grande que tú. Quiero que entiendas que ni siquiera eres el protagonista de nada, pero que vas a encontrar el gozo estando en el lugar correcto y funcionando bien. Y tu ego es una enfermedad para mi iglesia y no puedo dejarte infectar a mi cuerpo. No quiero que caigas como Satanás. Quiero que seas como Cristo. Por lo tanto, o te humillas o te humillo. ¿Y sabes qué? A Dios le encanta amarnos y someternos a procesos de dolor. Yo los llamo curas de humildad. Incluso Pablo en 2 de Corintios habló de esto. Él dijo,
para que la grandeza de mis visiones no me enalteciese en sobremanera. Es decir, para que no me enorgulleciese de quién soy. Dios me dio un regalo. ¿Qué me dio? Un aguijón. ¿Y qué es lo que hacen los aguijones con el ego? Y algunos creen mal que el aguijón era un pecado. Pero el pecado no es un aguijón, es una cadena. Algunos dicen, no, mi aguijón son las mujeres guapas. El aguijón, según Pablo, es una situación externa a ti, lo que él llamó afrentas, debilidades, persecuciones. El aguijón es una situación externa a ti que se abalanza sobre ti y manifiesta tu fragilidad, tu vulnerabilidad, tu debilidad, y te das cuenta de que no puedes, no tienes, no sabes. No sabemos lo que era el aguijón de Pablo, pero sin duda era una oración no contestada. 3 veces le dijo, Dios, quítame este aguijón. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder encuentra perfección sobre la debilidad de un hombre. ¿Se puede perfeccionar de alguna manera el poder de Dios? Sí, sobre un hombre débil. El hombre frágil, vulnerable, débil, es la plataforma perfecta para manifestar una mayor medida del poder de Dios y revelar a Jesús en el mundo. Este mensaje no está muy de moda en medio de la iglesia actual, siempre con predicadores guapos que hablan bien, grupos de alabanza que usan lo último en tecnología, iglesias con focos, luces. Este mensaje no es popular en la era donde andamos comparándonos en el Instagram a ver cuál es la iglesia más cool, a ver quién logra más likes. Este mensaje no es popular en medio de un tiempo donde ya no se abren iglesias con un espíritu misionero, sino que se abren iglesias con un espíritu de franquicia. La gente es atraída por un logotipo en vez de por el amor de hermanos que llaman a la puerta y dicen, Cristo te necesita. El hermano débil que muestra a esa gente la necesidad que tienen de Jesús. No, ahora somos más sofisticados, ¿verdad? Usamos mercadotecnia y tenemos estrategia. ¿Y sabes qué? Nos preguntamos, ¿dónde está el Espíritu de Dios en medio de nosotros? Si es que es probable que se fuese 3 meses y ninguno de nosotros lo notaría a veces. Porque mucho de lo que hacemos se basa en nuestra fuerza y no está construido sobre la debilidad de un hombre dependiente del poder de Jesús. Termino. Hace un tiempo vi esta imagen, el descendimiento del pintor Rubens. Obsérvalo bien. Es Jesús en su mayor momento de debilidad. Es cuando manifestó el mayor poder que hizo temblar el infierno y cambió la historia del universo. Y cuando yo veo esa imagen, veo a Dios hecho hombre en un estado de debilidad.
siendo recogido su cuerpo muerto por otras personas para ser puesto en el sepulcro. No está nada de moda esta imagen de Jesús. Pero déjame decirte algo, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero aprender de Él. Que siendo el dueño de todas las riquezas del universo, se hizo pobre y nació en un establo rodeado de animales. Yo quiero ser como Cristo, la suma de la sabiduría, que conocía los secretos y misterios del universo, pero cuando se hizo hombre y nos habló, lo hizo de forma sencilla, en parábolas, no alardeando de su conocimiento, sino haciéndose comprensible a los niños, a los ancianos y a las prostitutas. Yo quiero ser como Cristo, el comandante de las huestes celestiales, el león de la tribu de Judá, que una orden suya hubiese sido suficiente para aniquilar con millones de ángeles a los seres humanos pecadores, pero que cuando le golpearon, le escupieron y le blasfemaron, no mordió como león, sino que cerró la boca como un cordero que se dejó llevar al matadero y no se defendió. Yo quiero ser como Cristo. Quiero tener su poder. Y algunos piensan que es... ¿Tú crees que el poder de Jesús creando las galaxias fue increíble? Yo creo que se necesitó más poder para meter al eterno, al omnipotente, al omnisciente en carne y hueso humano. ¿Quieres un acto de humillación más grande? Es Dios hecho hombre. Yo quiero ser como Cristo, porque me ha prometido que si participo con Él en la humillación de la cruz, participaré con Él en la gloria de su resurrección. Si yo me humillo, Él me exalta. Si yo me exalto, Él me resiste. Y termino. Estaba yo en esa sala, hablando con ese consejero, viendo a Jesús despojándose de su manto de gloria y ciñéndoselo como una simple toalla. Y este consejero me dijo: lleva tu cuerpo a una posición que represente lo que Jesús quiere. Y entonces lo entendí. Entendí la posición que representa mejor la vida cristiana. ¿Sabes cuál es? Humillado. Porque, no me entiendas mal, no se trata de la posición física, sino la posición del alma. Cuando estás de rodillas, no te luces, ¿verdad? No puedes. No luces tu altura o tu belleza. Si alguien viene a golpearte, ¿cómo te defiendes? No puedes desde esta altura. Incluso eres bastante dependiente porque no puedes moverte y necesitas bastante ayuda. Y descubrí que la grandeza de la vida cristiana es la humillación. Y que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el poder que hizo temblar el infierno en esa cruz viene sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la iglesia, que dice: no puedo, no sé, no tengo, ayúdame.